Hola, ¿qué tal? En Colombia se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República la opción de prohibir, castigar, censurar el castigo físico a los niños y a las niñas. Es bien interesante esta teoría porque nos está diciendo si realmente, como han tenido miles de generaciones anteriores, la idea de que la letra con sangre entra, el castigo físico sirve para educar gente. Hay por allí en internet surge un video que dice curso de chancletazo rápido para padres, donde ojalá lo podamos encontrar y se los pasamos, donde hay una mujer tirándole tiro al blanco con un chancletazo para darle al hijo, y donde en muchas partes se ha creído que la chancleta, el palo, la correa, el castigo físico es el castigo que educa. Es complicado porque muchísima gente dijo, a mí me dieron palo, a mí me dieron chancletazos y mire dónde estoy. Cada vez es más importante y más valioso significar que el golpe y la violencia no educan, y no es a las malas, no es a las malas donde como si fuéramos seres irracionales, pudiéramos con golpes ser educados y entender que no lo debo hacer. Hay muchísimas determinaciones que pueden educar, muchísimo más que un palo, que una chancleta, o que una burla, o que una humillación. ¿Cómo castigamos a nuestros hijos? Entonces hagamos primero otra pregunta, hagamos primero una pregunta inicial. Yo castigo a mis hijos, ¿por qué? Porque no hacen lo que yo quiero, porque no terminan, yo no puedo controlar sus vidas. ¿Yo cómo castigo a mis hijos? ¿Para qué? Para hacerlos obedientes, para hacer que cumplan las reglas que yo quiero imponer. ¿Cómo los castigo? Allí es bien importante empezar a revisar la forma de educar. Siempre se creyó que obedecer era uno de los elementos más valiosos en la educación de un niño y de una niña. Siempre se ha dicho que si obedecemos vamos a ser seres bien educados, seres integrados a la cultura y a la sociedad. Lentamente la obediencia empieza a ser cuestionada, no porque tengan que ser rebeldes y desobedientes, sino porque obedecer es a veces anular el criterio propio. Hay situaciones en que tenemos que obedecer y acatar la norma, pero en casa lo más importante es poder formar un criterio. Hay historias bellísimas sobre cómo poder volver rebelde a un niño. ¿Cómo poder volver rebelde a un niño? ¿Cómo volverlo insoportable? Es facilísimo. Basta con que tú llegues a tu casa y te imagines, tienes un niño de 5 años, 8 años, 10 años, y de pronto le dices al niño o a la niña en un día, por favor no dejes el maletín allí tirado, recoge los zapatos, ve a tu cuarto y apaga el televisor. Empiezo a darle órdenes e instrucciones todo el día al niño o a la niña. La pregunta es, si tú terminas siendo absolutamente asfixiante con ese niño o esa niña, lo que estás construyendo es una rebeldía absoluta. Haz el ensayo. Párate frente a un amigo o una amiga y empieza a cuestionarlo por la forma como se vistió, por la camisa que se puso, por los pantalones que se puso, por qué está sentado allí, por qué hizo tal cosa, y la otra persona dice, ay no, párale, pues déjame porque es que me estás encasillando y anulando, me estás quitando la posibilidad de ser yo mismo. Pues igual, cuando tú coges a un hijo o a una hija y empiezas a controlarlo todo el tiempo, a través de instrucciones constantes, ¿qué sucede? El niño o la niña empiezan a asumir o bajan la cabeza y terminan obedeciendo, o se rebeldizan. Se rebeldizan, ¿por qué? Porque es que, ¿cómo así? No me das oportunidades de elegir a mí mismo, no me das oportunidades de escoger por mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como dicen los muchachos, al diablo todo, ya nada me importa, ya pierdo el sentido de la realidad. Un niño rebelde, un hijo rebelde, yo lo formo para que se rebeldice. Él no nace rebelde. ¿Y cómo lo formo rebelde?
con controles excesivos de situaciones. Claro, yo controlo en exceso, voy reclamando cada minuto y ¿qué sucede? Cuando no logro que se someta o obedecer o no hace caso a mi palabra, lo castigo. Entonces fíjate cómo todo este proceso, los castigos a los hijos, la rebeldía de ellos, la obediencia, tiene sentido, tiene todo, encaja en el mismo tema. ¿Qué quiero yo de mis hijos? ¿Quiero someterlos? ¿Quiero doblegarlos? ¿Quiero que sean clones míos? ¿Qué tanta responsabilidad y criterio les estoy ayudando a formar? Entonces, volvamos a repetirla, como en la cadena. Quiero que sean como yo diga, los controlo en exceso, manejo sus vidas y ¿qué sucede? Al final, como no resultan haciendo lo que yo quiero, los castigo y como no puedo doblegarlos y dominarlos, termino casi que pegándole, le tiro el chancletazo, cojo el palo y le doy. A ver, ¿es someterlos? La idea es que yo los tengo que someter. La idea es que tienen que bajar la cabeza a cualquier precio. Por Dios. Entonces, esa ha sido la educación para muchísimas personas, la mejor educación. Y se vanaglorían diciéndolo, muy orgullosas. Mire, a mí nada me pasó. Mire dónde estoy. Yo no tengo ningún trauma. Alto allí. Tú no sabes qué clase de situaciones estás guardando en ese cuarto de San Alejo y en ese desván que tienes allá atrás. Es posible que hayas tenido muchísima problemática o la tengas. Y parte de lo que hay sucede frente a tus hijos y tú estás descargando frente al sometimiento de tus hijos parte de tu frustración. ¿Tú aceptas que tus hijos te cuestionen? ¿Tú aceptas que tus hijos te digan, no quiero vivirlo? ¿Tú lo aceptas o no lo aceptas? Porque si tú no lo aceptas, pues de alguna manera estás generando una frustración muy grande. Voy a leerles algo que me parecía muy valioso. Es una frase bien interesante. Espero encontrarla lo más rápido posible, pero es bien interesante porque, ¿qué es esto? Esto es una historia de Anthony de Melo en El canto del pájaro y un cuento sobre la educación que sirve es muy pertinente para lo que estamos hablando. La pequeña Mari se hallaba en la playa con su madre. Mami, ¿puedo jugar en la arena? No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido. ¿Puedo andar por el agua? No, te mojarías y cogerías un resfriado. ¿Puedo jugar con los otros niños? No, te perderías entre la gente. Mami, cómprame un helado. No, te hace daño a la garganta. La pequeña Mari se echa a llorar y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba a su lado, dijo, por todos los santos, ¿ha visto usted qué niña tan neurótica? ¿Oyeron bien la historia? ¿Es una niña neurótica o es una niña que yo estoy formando en el control excesivo de su vida? ¿Es una niña neurótica? A ver, ¿de quién es el problema? ¿De la madre o de la hija? Si tú empiezas no, o la acabas completamente, la destrozas y la desbaratas, o la rebeldizas, o la niña se pone a llorar. Entonces, estamos educando para que, esta mamá está educando a Mari para que sea un clon de ella, para que haga lo que la mamá quiere, o realmente la está educando para que sea una niña libre, para que sea una niña capaz de tomar decisiones por ella. No puede jugar en la playa porque se pierde o se moja los pies, no puede jugar con los otros niños, no puede comer el helado, no puede salir corriendo. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Cuáles son tus miedos? Es la proyección de tus miedos en tus hijos. Lo vas a paralizar. Claro, al final la mamá la descalifica y le dice neurótica, o posiblemente si la niña se le rebeldiza y le dice, lo voy a hacer, la castiga. Entonces, ¿cómo estás educando? ¿El castigo es pertinente? Antes de preguntar si se prohíbe o no se prohíbe el castigo, hay que mirar qué sucede con el castigo físico. El castigo de la violencia no sirve para nada. Claro, hay corrientes que están diciendo el mundo está como está porque faltó castigo físico. Está faltando la cultura de la chancla. Y como está faltando la cultura de la chancla, el mundo se está enloqueciendo. Cuando ya hemos hablado en otros programas de por qué el mundo está en este modo vandálico de rebeldía contra la autoridad y contra los poderes políticos, económicos y de gobierno. Pues muy bien, claro que los hijos tienen que tener formas de educación y la mejor forma de educación son las consecuencias, pero no el castigo físico. Cuando la gente dice el mundo está despelotado porque faltó castigo físico, está totalmente equivocado.
es la generación que cree que yo educo con violencia, que la violencia produce mejores personas. La violencia engendra mayores violencias. Y cuando estamos viendo el caso de los niños, donde tú los restringes suficientemente y excesivamente, cuando los restringes de esa manera, ¿qué pasa? Lo que haces son hijos rebeldes, hijos que van a rebeldizarse contra el mundo, que van a protestar contra el mundo y que van a hacer que tu vida sea imposible. Y se vuelve como un círculo vicioso. Cada vez controlo más, cada vez regaño más, cada vez se rebeldiza más y estoy alimentando una espiral de rabia, de sensaciones de dependencia, de falta de autonomía, donde construyo una problemática tenaz. No puede hacerse de esa manera, no puede hacerse de esa forma y no podemos de ninguna manera prohibir las cosas para que sucedan así. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es no castigar. No puedo castigar de una manera física, de una manera tan violenta. ¿Por qué? Porque no puede llegar a tener una buena solución. Yo tengo que tratar de que haya una consecuencia. Muy bien, y haces acuerdos con tus hijos y tus hijas. Ellos no tienen que obedecer completamente todo lo que tú digas. Tienen derecho a tener decisiones, tienen derecho a tener una autonomía, tienen derecho a poder decir, no estoy de acuerdo, mamá. Ahora, hay reglas y normas que hay que imponerlas, pero hay otras que pueden ser dialogadas. ¿Cómo así que el niño no puede ir a jugar a la playa porque se ensucia? ¿Cómo así que no se puede comer el helado porque le hace daño a la garganta? ¿Te ha pasado cosas como, ay, está haciendo frío, hijo, ponte el saco? Perdóname, ¿quién tiene el frío? A ver, yo no puedo pasarles mi vida de esa manera a mis hijos. Yo tengo que tratar de entender que no puede ser impositivamente obedeciendo y sometiendo como yo voy a educar a los hijos. Hay consecuencias y las mejores consecuencias son siempre consecuencias muy puntuales. Tú no puedes castigar a un niño o una niña para decirles entonces el castigo va a ser un mes sin televisión. A ver, bájate de la nube. Al mes el niño o la niña ni se acuerdan porque fueron castigados. Vamos a seguir hablando de los castigos en forma muy concreta después de comerciales. Bueno, la pregunta del millón es ¿cómo castigar hijos? Entonces, ¿cómo vamos a quedar para castigar a los hijos? ¿Cómo educarlos? Miren, hay consecuencias muy concretas que nos pueden ayudar, consecuencias, no castigos físicos, no con golpes, sino situaciones muy concretas que nos van ayudando a poder educarlos de la mejor manera. ¿Qué pasa con un niño o una niña que de pronto tienen ciertas actitudes? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo la niña? Pasó por encima de una norma, hizo algo que a ti te disgusta, tú tienes derecho a que te disgusten las cosas, o les has dado una recomendación. Por ejemplo, vas a ver televisión un rato y luego de ver televisión te vas a acostar y ya es hora de dormir. El niño o la niña no obedece. Se prolongó más. Tú no tienes que tener en tu casa un regimiento militar. Puedes decirle al niño, ves televisión hasta las 7:30, mami, un ratico más. No, mi amor, de pronto 5 minutos más puedes permitir que el niño lo vea y luego es hora de irte a acostar. La primera recomendación, ojalá que un niño o una niña no tenga un televisor en su cuarto. No te estoy diciendo si tienes o no tienes plata. Si tú le pones a tu hijo un televisor en tu cuarto, un niño de 5 años, apaga y vámonos. Vas a perder el control de muchas cosas. Entonces, no es cuestión de que tengo para ponerle un televisor. No se lo coloques. Ojalá tampoco un celular a un niño de 5 o 8 años. ¿Por qué? Porque es que tú le estás dando unos elementos que luego quieres controlar, pero le estás dando por un lado una libertad absoluta y por otro lado lo quieres controlar. A ver, hay que ser coherente con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? El niño, 7 de la noche es hora de dormir, o 7:30, el niño hace pataleta, 10 minutos más, pues el niño se va a acostar, grita o pataletea o algo, tú le puedes decir, quiero que te acuestes ya, mañana te tienes que levantar temprano, hay que ir al colegio, hay que ir a la escuela. Si el niño no lo hace y hace una pataleta, ¿tú qué haces? Al otro día le puedes decir, como ayer hubo tal pataleta, hoy hay menos televisión. Entonces no hay necesidad de castigar los 5 días sin televisión, sino que al otro día y muy en concreto, ¿te acuerdas lo que pasó ayer? Ayer hiciste resistencia, no querías irte a dormir, te acostaste muy tarde, hoy entonces no hay televisión, de manera que el niño entienda que a una conducta de alguna forma
pues que no se cumplió con la norma o con el acuerdo que habían hecho, viene la consecuencia. Pero no le puedes decir 5 días sin televisión, o no bajas al parque, o no vas a jugar con los amigos. Si tú le pones una norma muy grande, el niño termina ni siquiera sabiendo por qué lo están castigando. Igual, en las desobediencias, en las cosas normales que hace un niño. Acuérdate que un niño no es un clon, y el castigo físico lo único que hace es enfurecerlo. Alguna vez escuché la historia de un muchacho, mucho más grande, 14 años, que su papá le pegó con una correa. Y este muchacho sabía que, a ver, ¿a quién se le pega? Un hombre pegándole a un muchacho de 14 años, pues en ese momento el padre deja de ser el padre y el hijo deja de ser el hijo. Este muchacho tan contenido no devolvió a pegarle a su padre, sino que le pegaba a la pared de la ira. Pero es que tú no le pegas a un hombre de 14 años sin esperar que haya una respuesta. Pues muy bien, allí no eran ni el padre y el hijo, eran 2 hombres peleando. El papá se salvó de que el hijo le devolviera, pero no evitó que el hijo tuviera toda la rabia del guardado que tenía. Y le daba a la pared porque su papá lo insultaba y le pegaba físicamente. Tienes que tener cuidado. Pegarle a un muchacho de 12 años, a una hija de 12 años, es meterte en un lío porque estás corriendo el riesgo de que te devuelvan. Ah, ¿cómo así? Yo soy su papá, perdóname. Si tú tratas a un amigo como tratas a un hijo a punta de golpes, con seguridad que no tendrías amigos. Entonces tienes que tener cuidado. No puedes decir a nombre de que yo soy su padre o yo soy su madre, ustedes van a aguantar todo lo que yo quiera. Hay que tener muchísimo cuidado con esta situación. Entonces los castigos, la mejor forma de educar son las consecuencias. Una consecuencia quiere decir a una falta hay una consecuencia, no un golpe. Y ojalá que sean muy concretos. La próxima fiesta que te inviten, si has cometido una falta, entonces a esta fiesta no vas. Pero que no se vuelva la vida un castigo constante, cada minuto, cada cosa. Papá y mamá a veces terminan agotando la lista de castigos. Claro, cuando se agota la lista de castigos, ¿qué haces tú? La ira te invade y es como lo someto y lo esfuerzo, le pego, le golpeo, lo someto, y el muchachito, hay muchachitos, y tú también lo puedes recordar, a veces cuando te pegaban de niño y me tragué las lágrimas y no dije nada, y aguanté y mi papá me seguía pegando y aguantaba. Estás creando un carácter totalmente desafiante. Los castigos no educan, generan unas patologías, unas conductas enfermizas en los muchachos o en las niñas de defenderme, desafiar, no me dejo, de tragar rabia, de tragar lágrimas, a que no me dejo y no me doblego. Y aquí me levanto, siga pegando. Y hay veces que nos desafían. Y has oído que dicen cosas como, a ver, deme más duro, no me ha pegado lo suficiente. Entonces, ¿qué haces tú? Un hombre o una mujer con un muchachito de 9, 10 años desafiando, coge a matarlo. Entonces tú tienes que tratar de evitar esas situaciones. Ahora, papá y mamá tienen derecho a tener rabia. Si tú tienes mucha rabia frente a una conducta de tu hijo, trata en ese momento de no hacer nada. Eso no quiere decir que el muchachito se va a quedar sin una consecuencia, pero no te pongas a desafiar, no te pongas a doblegarlo porque se van a reventar. Hay que tratar entonces de tener paciencia, de entender que tú eres un ser humano, que tus hijos y tus hijas te pueden sacar de casillas, que pueden cometer errores, vinieron a la vida a aprender. A mí me llama la atención muchas veces cómo la gente espera que los niños o las niñas sepan ciertas conductas si apenas las están aprendiendo. Hay conductas que papá y mamá dicen, ¿y por qué no se le ocurrió hacer esto? ¿Tú le enseñaste cómo debía hacerlo? ¿Tú le enseñaste de pronto a expresar emociones? ¿Tú sabes cómo tus hijos expresan emociones? ¿Te da rabia cuando se ponen furiosos o tiran algo? El muchachito tiró algo porque está furioso. Entonces vengo y lo castigo porque lo tiró. A ver, ¿él sabe expresar rabia? ¿O también te ha visto a ti con rabia tirar cosas? Entonces no le pidas a tu hijo que no las tire. Muy bien, el niño está bravo y tira algo. En ese momento no lo podrías censurar más o castigar más. Hay que tratar de calmarse y en un momento de tranquilidad decirle, a ver hijo, ¿te acuerdas ayer que estabas muy bravo y tiraste el muñeco? Muy bien, ¿tenías rabia? ¿Cómo era tu rabia? Ahora que estás más tranquilo, ¿tú crees que se hubiera podido expresar esa rabia de otra manera? Y el niño va a decir, sí, de pronto hubiera podido decirlo, hubiera podido no tirar el muñeco, hubiera podido de pronto decir, papá, tengo rabia, mamá, tengo rabia.
entonces tú les estás enseñando a expresar la rabia. Pero si el niño lo que ve es tirar cosas, pues él tiene rabia y tira cosas. Y yo lo castigo porque tira, pero no le he dado opciones para aprender de qué manera se puede expresar una rabia, de qué manera se puede expresar un miedo, de qué manera se puede expresar una tristeza. Porque si yo me pongo bravo porque llore, yo me pongo bravo, me molesta que tenga reacciones innatas en él y no se las he educado, yo no me puedo quejar por las formas que está comportando, por la manera como se está comportando. Pero por favor, castigo físico no más. Desafías, humillas, agredes, generas una violencia soterrada que en alguna parte la va a sacar. Claro, si tú le pegas demasiado, ese niñito es un potencial que va al colegio o a la escuela cargado de rabia. Mis papás me castigaron de tal manera, ¿a quién le va a pasar la cuenta y la factura? Posiblemente no a ti, que eres el adulto, pero se lo va a pasar a otra. Violencia es una espiral de violencia donde genero más y más violencia, y yo no creo que sea la manera adecuada. Trata de que no sea a punta de golpes. Hay maneras de educar. ¿Qué tanto reflexionas con tus hijos? ¿Qué tanto nos sentamos? ¿Qué pasó ayer? ¿Se puede expresar de otra manera? ¿Se puede actuar de otra manera? ¿Qué fue lo que sentiste? Las preguntas son vitales. Se nos olvida hablar con nuestros hijos y es muy importante aprender a hablar. Yo recomiendo muchísimo en el consultorio hacer preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Por qué lo crees? ¿Qué te pasa? ¿Quieres decírmelo de una manera? ¿Quieres expresarlo de una manera? Antes de hablarles tanto y de darles un discurso, voltea las cosas para preguntar. Nos sorprenden los muchachos hoy en día porque tienen una capacidad de raciocinio muy interesante. Además, todo aquello que el hijo o la hija produzcan de su propio cocinado, de su propia cosecha, es mucho más valioso que lo que yo les pueda decir. Porque lo que mi hijo o mi hija construyan de su propio testimonio es algo que es de ellos. No lo están escuchando de parte mía, lo están escuchando de parte mía, pero lo que escuchan puede que no sea de ellos. Lo que construyen por ellos es de ellos. Formas de educación, responsabilízalos, ayúdalos a conocer otras formas de expresión de las emociones. No los golpees porque el golpe no sirve para absolutamente nada. Muchas veces cuando tienen hermanitos más pequeños, el mayor se venga con el menor. Él ha recibido de papá y mamá el golpe y entonces yo me vengo con mi hermanito o mi hermanita la rabia que me hicieron sentir los mayores o los adultos. Es una cadena y la educación en familia es aprender a armonizar, aprender a que cada uno pueda sentirse bien con el otro. Hay que tener educación, claro, pero créanme que aquellos que consideran que el mundo se despelotó por falta de golpes están totalmente equivocados. El mundo se está despelotando por muchos factores, pero en mi casa tiene que haber una natural armonía, una corriente armonía, donde lo más importante es que podamos sentir que la vida en pareja, la vida en familia, tiene que ser construida con acuerdos, consecuencias y muchísimo diálogo. Es la mejor manera de poder hacer que podamos convivir y mejores generaciones para el mundo que nos está tocando vivir. No es la rabia, ni el odio, ni el sometimiento, los mejores consejeros para estas nuevas generaciones de niños y niñas. Y ojalá que el gobierno colombiano pueda aprobar que no haya golpes, al menos que haya un cierto temor, porque yo no puedo destruir a mis hijos a punta de mi rabia. Hay gente que ha sido sumamente cruel con los niños y las niñas que creen que como animalitos yo les puedo destrozar o dar duro porque no tienen uso de razón y porque los tengo que someter. No es la mejor manera y quisiera que pudiéramos entender que educar a un hijo antes que nada es volverlo un ciudadano para el presente y para el futuro, un ciudadano de bien, donde ojalá en su corazón no anide tanta rabia, ni tanto dolor, ni tanta angustia. Los niños y las niñas se angustian y yo creo que educar es un acto de amor, no es un acto de sometimiento. Obedecer muchas veces no es el mejor síntoma. A veces ellos mismos tienen creatividades, respuestas, manejos diferentes de ver la vida. Y los niños y las niñas también nos pueden enseñar a nosotros, sus padres. No los sometas, no los obligues a hacer cosas que de pronto, si no es porque es tu proyección o tu necesidad, de pronto el niño o la niña mira y piensa diferente.
El sometimiento es un acto de cobardía de papá y mamá que no pudimos tener ninguna otra fórmula para poder acercarnos a sus vidas y terminamos aplastándolos y vas a generar cualquier cantidad de problemas. Yo creo que esa es la vida, ojalá no al castigo físico, construye formas diferentes de educación y verás los resultados. Muchísimas gracias, que la pasen bien.